Entre Dimensiones, transmitido por Radio Mairena 107.4 FM. Un programa donde abordaremos temas como astrología, ufología, viajes astrales, esoterismo, conocimiento milenario, la influencia de la energía en la materia y más, mucho más. Dirigido por Elena Peñaranda, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Bienvenidos a este programa para conectar desde la esencia del ser. Entre Dimensiones. Muy bien, saludos queridos amigos y seguidores de Radio Mairena 107.4 de la FM, emisora municipal de Medina del Alcor. Bienvenidos también a nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, una nueva entrega, la tercera de Entre Dimensiones. Saludamos desde Colombia, desde Medellín, a Elena Peñaranda, directora y presentadora y conductora del programa. Buenas tardes y buenos días allí. Hola, Javier, ¿cómo estás? Pues aquí súper contenta de estar en esta tercera entrega, ya llevamos 3, qué belleza, de nuestro maravilloso programa. Y bueno, aquí listos para continuar en esta creación de Entre Dimensiones, con el apoyo tuyo, con el apoyo de Lola y bueno, la emisora pues que nos permite llegar a tantas personas allá en España y en toda parte que nos quieran escuchar por YouTube y ver. Así que bienvenidos y gracias a ti. Muchas gracias a ti. Elena, hoy vamos a tocar el tema de la memoria. Desde hace algún tiempo se sabe que las células, nuestras células, tienen memoria. Nuestro sistema inmunológico también tiene memoria. Pero ¿qué es la memoria ancestral? La memoria ancestral es, yo digo que el tema, el gran tema de esta era, diría yo, porque es la información que está dormida, tal como lo dijiste ahora, en nuestras células, ¿cierto? En nuestras células, en nuestro ADN. Y también es una información que está ya guardada en el inconsciente colectivo. Y que a través de diferentes procesos, como los símbolos se nos van mostrando y nos van dando como así, como pinceladitas, como partes de visiones, como foticos de esa memoria ancestral, que se ha ido recuperando, de hecho, porque sí han quedado una que otras textos, afortunadamente, una que otra información, y algunas personas han podido conectar con ella a través de los registros del alma, por ejemplo, que son registros acásicos, es una forma, a través de todos esos textos, como te dije, antiguos, símbolos, jeroglíficos, o sea, todo este tipo de escritos que han quedado en algunos templos, pirámides, lugares, tienen que ver con la memoria ancestral, pero hay algo que quiero compartirles y es que la memoria ancestral no es de ahorita, y voy a decir ahorita, 5.000, 10.000 o 20.000 años o hasta 30.000 que se han encontrado cosas. No, no, no. La memoria ancestral, por loco que parezca y así como decimos aquí rayado, rarísimo que les parezca, es de millones de años. Porque han habido civilizaciones, bueno, humanidades, antes que esta somos una, pero han pasado muchas otras humanidades, que humanidades es, ya saben, la palabra lo dice, que estuvo en todo el planeta. Y bueno, las humanidades como la Atlántida son más recientes, como Mu o Lemuria son más recientes, pero más allá hay otras como la Hiperbórea. Entonces son memorias de esas humanidades y esas humanidades no estuvieron hace 20.000 años, son de millones de años atrás, por raro, loco y desquiciado que parezca. Entonces la memoria ancestral es toda esa información que ahora para esta era, que es una era de información, Acuario tiene que ver con eso, pues no en vano su regente es Urano, que es la alta información, va a empezar a surgir y nos vamos a sorprender de tantas cosas que vamos a recuperar, valiosísimas, muy, muy importantes de toda esa memoria que está dentro de cada uno. Eso sí, es importante reconocerlo, está allá dentro de cada uno y en este gran tejido donde estamos todos, ahí está guardadito esperando a que
lleguemos a ese nivel de poder conectar con ella. A nivel individual, Elena, ¿cómo podemos tener acceso? ¿Cómo podemos activar o recordar o ir recordando esa memoria activa? Hoy hay varios procesos. Lo que pasa es que es como una suma, ¿sí? De varios de ellos. Como dije antes, por ejemplo, la conexión con los registros, ¿cierto? Con los registros, yo les digo memorias del alma, a los registros akáshicos, porque está todo eso ahí en ese gran tejido del Dharma, de acuerdo a las tradiciones que para mí he sentido que son son ciertas. El Dharma es el gran tejido, ese gran tejido donde todo sucede y que nos conecta a todos. No solamente aquí en el planeta Tierra, estoy hablando con el gran universo y multiverso porque hay multitud de universos. Entonces son como todas esas conexiones que no vemos con estos ojos, pero es que están. Entonces para conectar, una de las formas es, si bien los registros, la meditación que te permite hacer un proceso de elevación energética y hace que tu conciencia se abra y tu nivel espiritual se eleve, llamémoslo así. O sea, es una meditación más allá de solamente sentarme a hacer el análisis, que es una parte, esa de estar conmigo, pero que luego llevas la meditación a un nivel ya más profundo de trabajo con la energía o de transmutar la energía, pero es transmutación de elevación de energía para que llegue a los centros, digamos, más conectados con el espíritu, donde se amplían y tú puedes ver, digámoslo así, recordar o descargar toda esa información y te llega. Eso es uno de los trabajos que como humanidad estamos llamados a hacer. Que no lo hagamos es otra cosa, para poder conectar con esa memoria. Bueno, eso, investigar, trabajar en nuestra conciencia, todo eso estamos llamados a hacer y más ahora en esta nueva era. ¿Qué medida, Elena, nos puede beneficiar o nos puede potenciar el ir teniendo acceso, el ir tomando conciencia de esa memoria ancestral? No, pues imagínate, Javier, poder recordar ese origen. Imagínate ese origen primigenio, recordar por ti mismo, más allá de lo que podemos contarle personas que andamos en estos caminos, que tu origen es ese origen tan milenario no de millones, y que inicialmente esas humanidades a la cual tú pertenecías y pertenecíamos todos, era más sutil, no era física como esta. Imaginas poder bajar esa información y saber que además se tenían unas capacidades, una tecnología interna humana sumamente potente, ¿sí? O sea, recordar eso y que esa conexión con el espíritu y con la gran fuente creadora era, o sea, totalmente pristina, digámoslo así, y que puedas vivirla completamente, porque saber que al lograr conectar eso, la recuerda, la integras y dice, yo viví esto, entonces eso quiere decir que puedo volver a ser. Eso es a donde todos, yo digo que estamos anhelando llegar así, quizás desde la mente no, pero desde adentro, desde nuestros seres, ese gran anhelo, poder tener ese recordar y saber reconocer ese poder de unidad y de conexión con todo y que nos podemos mover entre diferentes realidades, dimensiones, como lo quieran nombrar, simplemente con elegirlo. Yo digo que eso es para esta humanidad y para todos nosotros, es el cambio total, la transformación total. Y Elena, ¿por qué dirías tú? Porque claro, en el siglo XXI se supone que nuestro nivel de evolución tiene que ser mayor, tiene que ser mejor que el del siglo I antes de Jesucristo, por ejemplo. Pero ¿por qué los antiguos manejaban esta tecnología interna como la has definido? Y creo que con bastante acierto, porque muchas veces
nos perdemos en esa tecnología externa, la cual vertebra nuestro cerebro de una manera concreta. ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos siglos para que hayamos olvidado esa tecnología interna? ¿Acaso nuestra mente ha sido programada o ha sido diseñada para temer a la verdad en vez de buscarla? Ay, gran pregunta, Javier. Bueno, ahí hay varias. Y mira, te digo, una de ellas, la primera parte de por qué lo hemos perdido, ¿cierto? Bueno, como te conté hace un instante, una de todas esas humanidades, bueno, varias eran más sutiles que densas. Nosotros hemos bajado a lo más denso. Tengan en cuenta que denso no quiere decir que sea malo, pero esto es densidad, ¿cierto? Y lo que tocamos es denso. Entonces, ¿qué pasó? Lo que llaman la caída, porque ya ahí podemos entender tantas cosas que nos han contado. La caída y aquellos ángeles que cayeron y la caída. O sea, yo quiero que entendamos que mucha de la mitología o la información que nos ha llegado es entremezclada. Y ahí fue donde se dio la caída de lo humano, ¿sí? Entonces, pasar de lo sutil a lo denso fue una caída, pero no se dio de la noche a la mañana, fue un proceso de pasar de esas humanidades, por ejemplo, la hiperbórea que era tan sutil, luego la Mu o Lemuria que conocemos ya empezó a densificarse un poco más, y de ella luego vino el Atlante y se densificó un poco más, y así empezaron a venir y empezaron a ser más densas, a densificarse más. Pero a través de ese proceso de volverse más densos, perdían algo. Sí, perdíamos sutileza, perdíamos, y ahí fuimos perdiendo capacidades y memoria. Ahí empezó. Y tampoco dejamos de lado ni descartamos que también, como lo dijiste ahora, con la mente hubo intervenciones, claro que sí. Sí y fueron intervenidos algunos de esa humanidad, o fuimos intervenidos, para que, como una especie de experimento, sí hubo intervenciones, pero es importante que sepamos y que quede constancia que más allá de eso, la información ancestral, básica y primigenia está. ¿En dónde? Codificada en nosotros. Quizás en ese ADN basura que tanto nos han dicho. Interesante. Ahí está toda la información de lo que en realidad somos en esencia. Que es un trabajo para llegar a ello, sí. Pero claro, todo eso partiendo de la parte de densificación, porque pasar de lo sutil a lo denso es un proceso y todo se fue cristalizando. Y sigue olvidando, y sigue olvidando, y sigue olvidando, y nos olvidamos de quiénes éramos también. Entonces ha sido toda una mezcla de varias cosas para que hayamos llegado a este momento. Y bueno, se decía que cuando el humano lograra nuevamente hacer conexiones como las que tenía en ese entonces, como por ejemplo la internet, que estábamos conectados, es una conexión de los unos con los otros, que es externa, no interna. En ese entonces era interna, porque yo podía mandarte un mensaje a ti estando allá, simplemente con conectarme contigo desde dentro. O simplemente me movía hasta allá, o tú te movías hasta acá, era diferente. Y yo sé que suena ciencia ficción, pero caramba, ¿de dónde creen que viene la ciencia ficción? Y que siempre nos han mostrado todo en ciencia ficción para que creamos que no es real. Y no, a la final yo pienso que nos muestran para que nos demos cuenta que ahí está todo, que si queremos podemos conectar o seguir pensando que no se puede. Esas conexiones tienen algo que ver con esas conexiones, o con esa conexión, esa sincronía que el antiguo tenía con el medio natural, con la naturaleza y con su energía. Sí, claro, muchísimo. Muchas de esas conexiones las conservaron los ancestros que nosotros hoy por hoy estamos llamados a recuperar, pero ya sí podemos hablar de ancestros más cercanos, ya no esos tan antiguos, que todavía ellos conectaban con los elementos. Sí, que ya ellos manejaban la información de otra manera y ellos sentían
y percibían, podían leer el viento, el agua, percibir todo. Sí que sí, todo eso, todavía habían vestigios de esas conexiones que ellos tenían, porque todavía se sentían parte del gran tejido. Por eso los ancestros hablan tanto de ese gran tejido y ese poder de la unidad, o que todos somos uno, pero no solamente los humanos somos uno con los animales, con los elementos, o sea, con el agua, con el fuego, con el aire, con todo, y con los mismos planetas y lo que hay en el cosmos. Ellos todavía tenían esa percepción. A través de los tiempos se fue perdiendo más y más y más y más. Que no es lo mismo la humanidad de hace 20.000 o 30.000 años, esta misma humanidad, esas civilizaciones, a las de ahora, que es muy distinto. Entonces sí que todavía preservaban ellos y tenía que ver con eso, totalmente, tenía que ver. Tú vives en Colombia, eres colombiana, resides en Medellín, pero yo sé, un pajarito me ha dicho que tú eres una enamorada de la cultura mexicana. Pero te quiero hacer una pregunta, no tanto de la cultura mexicana, pero sí subiendo un poquito más arriba. Eh, los indios norteamericanos, los Sioux, navajos, cherokees, apaches, todas estas tribus indias, a mí conforme lo que tú has ido hablando de los ancestros, de la conexión, a mí se me venía a la mente como flash estas culturas indias que estaban tan integradas no solo en el medio natural, la hermana agua, el hermano viento, el hermano búfalo, sino también con sus ancestros, sus chamanes, sus brujos, hacían conexiones con el mundo de los ancestros. Podemos decir, Elena, que estos reductos que existían, que los exterminamos, o el mundo anglosajón los exterminó de una manera y nosotros los cristianizamos, por no decir otra cosa, pero este era uno de los pocos reductos que quedaba de esa cultura ancestral. Javier, sí, ellos tienen mucho que ver con todo ello. Bueno, es que ellos manejaban el poder de la unidad de una manera distinta. Antiguamente todas esas comunidades estaban conectadas. Entonces los Lakotas, los Sioux, todos los que tú llamas los Hopi, todos ellos estaban conectados, pero también con los de aquí, de Centro y Suramérica. Sí, entonces era una gran conexión desde arriba, desde Canadá más allá, hacia abajo. Ellos todos se conectaban y manejaban lo mismo. Y esa gran red de ellos era gigantesca de conexión. Y ellos, como dices tú, no solo entre ellos y con los elementos, ¿sí? Y con los hermanos animales, que para ellos eran parte del todo, no eran cosas, sino seres también. Claro que conectaban y los honraban y respetaban desde el lugar que les daban, pero también con los ancestros. Y los ancestros de ellos, déjenme decirles que no solamente son ancestros terrenales o terrestres, ellos tenían comunicación con sus ancestros cósmicos. Y eso es algo que cuesta mucho también observar, entender. Y ellos sabían que venían de las estrellas. Para ellos decirles no era eso, no era algo, pues eso no era algo raro, ¿cierto? No era eso como, ay, estos están locos. Para ellos era normal. De hecho, todavía hay quienes conservan esa información. Y les digo algo, aquí en mi país también. Y hay grupos, hay tribus que en América, en toda el Amazonas, que cobija varios países, donde hay grupos todavía muy guardados, muy ocultos, que preservan todas estas enseñanzas y saben y tienen claro la información de civilizaciones, porque si son civilizaciones y ciudades que existen y cohabitan con nosotros ahora mismo, aquí y ahora, que son de otros niveles de conciencia y que tienen ciertas entradas en esas zonas, que nosotros no los podamos ver. No quiere decir que no existan, porque ellos tienen claro que en el estado en que está esta humanidad, pues,
¿verdad? Pues conectar con ellos, pero están. Y hay tribus en esas zonas que saben y están en contacto con ellos porque son tribus. Hay unas que hemos descubierto que son alejadas, pero hay otras que no, que ni siquiera sabemos que están ahí, allá preservando y cuidando eso, y son tribus de esta humanidad, o sea, pertenecen, pero que todavía preservan muchas cosas de su ancestralidad, o sea, no están contaminados de alguna manera por todo esto. Entonces ellos sí que tienen reconocimiento de sus ancestros porque tienen claro. Y mira, eso me recuerda a una experiencia en algún momento que voy a compartir hace unos años, unos bastanticos años atrás, en una ceremonia de ayahuasca, aquí en nuestro país se llama ayahuasca, una ceremonia que se hace de una manera muy respetuosa y tuve la posibilidad de vivirla hermosa. Y se hizo un círculo de palabra con un chamán de una de las comunidades donde estuve, un ser hermoso, un corazón y una energía y sabiduría preciosa, y se sentó a contarnos antes de la ceremonia de ayahuasca, hacer esa palabrita, compartir, a contarnos las historias que ellos tienen preservadas y guardadas. Y empezó a contarnos, y bueno, ¿y de dónde venimos? Y yo decía, nuestro origen es de las estrellas. Nosotros todos venimos de allá. Lo que pasa es que nuestras culturas preservan esta información porque ustedes no la valoran. Fue muy interesante escucharlo hablar y contar. Y si es algo, si bien que yo ya sabía, escucharlo a él es como que por dentro en tu corazón dices, es verdad, yo lo sabía, él lo está diciendo, y luego habían otros más que nos lo dicen de diferentes comunidades, y que nosotros ya en este modernismo pues los tomamos como que qué charlatanes, oh, qué locura, y no es así, es real. Tú, todos los que nos están escuchando y viendo, sean de donde sean, del otro lado del planeta, no importa, tenemos el mismo origen. Y eso es lo que nos une, y eso es enorme, de hecho. ¿Hacia dónde camina el mundo? El mundo hace una gran transformación que ya lo estamos viendo. Antes era más silenciosa, pero ahorita ya es como que todos tenemos que ver con ella, porque tenía que ser así. Todos teníamos que ver con esta gran transformación. La cuestión es que cada humano tiene que decidir qué camino va a tomar referente a esa gran transformación. Un cambio de era es eso, una transformación, una renovación. Una renovación de piel, de mente, de emociones, de energía. No digo de espíritu porque el espíritu es y será siempre. Entonces, vamos hacia esa gran renovación. Habrá unos quienes conecten con ella y habrá quienes sigan pensando que dependen de un montón de situaciones externas para sus cambios. La era dorada de este planeta sí o sí se va a dar. Lo que pasa es que a unos quizás nos va a costar más que a otros. Y que no va a ser ahora, porque recién estamos pasando por esa zona galáctica o esa zona donde le está llegando más luz al planeta, ¿sí? Que llega del gran sol central. Recién estamos pasando por ahí. Entonces todavía falta un tiempito. Pero vamos a esa gran transformación, pero transformación hacia algo hermoso, grande. Aunque ahora pareciera que no. Aunque ahora pareciera que todo va a lo peor. No es así. Y esto lo digo para, no para el positivismo así, sino para que nosotros mismos nos llenemos de esa fuerza interna para crearlo y que estemos seguros que nosotros podemos crear esa realidad y podemos, a través de todo este cambio que se está dando, recuperar la memoria ancestral. Yo estoy segura, quizás no me toque en esta vida, que, bueno, sé que no, pero en otras que volvamos, vamos a ver cómo se ha recuperado gran parte de esa memoria ancestral y volverá a ver una humanidad floreciente y diferente. Yo estoy segura que sí. Esa parte es como que no me cabe la menor duda, aunque el panorama externo en este momento pareciera que no. Yo estoy segura que sí. Y como te digo, quizás no me toque en esta vida, pero sé que voy a volver a verlo. ¿Por qué
ser humano, porque la persona tiene esta dualidad de poder construir los más hermosos sueños, pero también de poder hacer las más horribles pesadillas. ¿Por qué esta dualidad? Lo que pasa es que esa es la cuestión de la mente de la que estábamos hablando hace un rato, esa intervención mental. El humano se le dio la posibilidad de, con la parte de su mente, ordenándola, poder crear lo más grande que acabas de decir tú, o llevarse a la destrucción. Tiene la elección, tiene el poder en sus manos de elegir. Ustedes se imaginan lo grande que nosotros pensamos que no tenemos el poder de decidir si construir lo más grande o lo más bajo. Tenemos esa decisión. Y no tiene que ver con gobiernos, con cosas, con ciencias, tiene que ver con cada uno. Entonces, en realidad sí tenemos el poder en nuestras manos para construir. El problema es que nos hemos dejado alimentar y llevar por muchos patrones de conducta que son milenarios, caramba, que vienen de los ancestros, que vienen de mucho más atrás y donde hay tanto ego, pero ego de que de querer, porque la parte del ego se requiere de alguna manera, pero es un ego desbordado, digámoslo así, y esa parte violenta que tiene que ver mucho con esa fuerza masculina que un poco se ha desbordado, porque cuando se desborda es supremamente violento. Y entonces se ha ido, pero hablo de la energía, ¿sí? Por favor, para que quede claro, no estoy diciendo que los hombres como tal, estoy hablando de la parte energética. Entonces se ha desbordado muchísimo. Y claro, nosotros en medio de nuestro desconocimiento hemos permitido que un montón de cosas sucedan en nosotros y claro, afuera de nosotros. Entonces, desde esa gran mente que puede ser una gran destructora, también puede ser una gran creadora. Y recuerdo un cuento que le preguntaban el niño le preguntaba al abuelo, a un indígena, abuelito, el abuelito era un gran chamán y le preguntaba, abuelito, dentro de nosotros, porque hay esas cosas, hablando de eso, lo mismo que tú preguntaste, una fuerza como que quiere destruir, dañar y otra quiere florecer. ¿Por qué somos así los humanos? Y él decía, Dios mío, dentro de nosotros hay dos lobos. Y vamos a hablar de esos dos lobos, no porque el lobo como tal sea malo, pero él le dio ese simbolismo. Hay uno negro y uno blanco. Y ahí queriendo salir está el uno o el otro. A veces el negro, a veces el blanco, y quieren salir y mostrarse. Y entonces el niño le decía, ¿y qué hacemos para esos lobos? ¿Qué hacemos? Y bueno, el lobo negro es esa cosa horrible que tú quieres mantener la violencia, la rabia, ese ego fuerte. Y el blanco es esa persona que puede estar en su centro, que puede trabajar en sí mismo y que puede ponerse al servicio de los otros y crear algo diferente. Y entonces el niño, entonces, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, con esos lobos allí luchando dentro de cada uno, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, pues tendrás que elegir a cuál quieres alimentar. ¿A cuál de los dos quieres nutrir? Tú decides y ese es el que va a prevalecer. Entonces, nosotros tenemos el poder de decidir cuál de los dos vamos a alimentar. El otro va a estar ahí, pero lo podemos simplemente dejar sin alimento y mantenerlo a raya. Depende de nosotros. Curioso. Antes fuera del micrófono me comentabas, aunque trataremos el tema con bastante más profundidad en otra entrega de dimensiones, pero que no hay 7 chakras, que hay 12. ¿Nos puedes comentar un poquito esto? Ay, sí, sí, eso es hermoso, eso es parte de la memoria ancestral, Javier, eso es parte de la memoria ancestral que es muy importante y que poco a poco se iba a ir desenterrando. Yo sé que hay mucha información también a 12 chakras o más y que son externos, de hecho yo la tengo también, la he estudiado, sin embargo, yo decía, bueno, interesante. Luego yendo más profundo en los estudios,
me encontré con que los 12 están dentro de nosotros, esos 12 no están afuera. Oye, hay más. Es que haz de cuenta que todos somos creados en esa dimensión del tiempo que es la cuarta, que es llena de, haz de cuenta que está llena de patrones, de plantillas, ¿sí? Como geometría sagrada. Hagan de cuenta que es geometría sagrada. Este cuerpo, tu cuerpo, Javier, de todos los que nos están escuchando y viendo también, sus cuerpos, aunque aquí son materia, allá en ese nivel es como geometría, estructura geométrica, energética, de energía, de luz. Y esa estructura tiene un gran sustento también, que son los centros energéticos, básicos, primordiales, importantes 12, pero nuestro cuerpo está lleno de chakras. Y si vos ves el mapa con que trabaja la medicina tradicional china, que ellos tienen un montón de puntos, ¿cierto? Que son esos, ellos están muy acercados a ellos, ¿sí? Todos esos puntos tienen mucho, prácticamente hay información muy valiosa. Entonces, ahí en nuestros cuerpos energéticos están los 12 centros y están todos dentro de nuestro cuerpo. Y cada centro tiene una simbología básica, hablando de los símbolos, y que son importantes y que tienen que ver como con todos. Y miren, 12 centros energéticos y están 12 chakras, ¿sí? Pero están los 12 signos zodiacales, que no es nada fuera de contexto, y no, eso está todo totalmente de la memoria ancestral, está hecho con claridad. ¿Y cómo te parece que también hay 12 meses del año? Y uno diría, ¿ve? Qué interesante, 12 meses, pero no le damos importancia, pero siempre nos están mostrando, ¿sí? Entonces, el primer centro es como donde nace la energía. Nosotros tenemos un camino de energía en nuestro cuerpo. Es un camino que cuando estábamos hablando al principio de cómo me preguntábamos cómo podemos recuperar esa memoria, ¿sí? Que te dije, trabajando con nuestra conversión energética, esos 12 centros son los que nos van a ayudar en ello, ¿sí? A trabajar la energía. Entonces, tienen un inicio. El primer punto o el primer centro de inicio es el perineo, que es el nacimiento de la energía, ¿sí? Ahí es donde nace o donde está. Nace la energía, esa energía que vamos a elevar y a transformar. Entonces, en el perineo. Y digamos que el perineo tiene unas representaciones muy bonitas, como por ejemplo, representa las selvas, los bosques, los árboles. Es bien bonito. El segundo centro ya está en el coxis, pero mira que prácticamente están ahí pegados, ¿sí? Y ahí en el coxis, digamos que al ladito del perineo, es como ya la raíz. Por ejemplo, las espirales tienen que ver con ese centro. El cubo o las piedras, por decir algo, ¿cierto? Es bien bonito, ¿cierto? Porque esto, cuando vamos viendo la simbología que está en este planeta por todos lados, nos están recordando esos centros. Nosotros pensamos que lo que hay aquí no tiene nada que ver con nosotros. Vemos un árbol y se nos activa el primer centro. ¿Sí? Vemos un cubo y empieza a activarse el segundo. El tercer centro ya es el impulso energético, ¿sí? Entonces, en el perineo está la energía en potencia, ¿sí? En el coxis está ahí quieta, en el perineo está en potencia, pero luego en el tercer centro ya está lista a subir, que es en el sacro, ¿sí? El tercero ya empieza, y es un pulso energético enorme, es como una batería, porque nosotros somos como unas baterías, que no lo sabemos, pero lo somos, ¿sí? Entonces ya empieza el movimiento de la energía y empieza a elevarse. Y entonces ese chakra, por ejemplo, está asociado con el movimiento del agua, cualquier tipo de agua, es decir, el mar, los ríos, el agua lluvia, eso nos está activando y recordando ese centro, por eso hay que ser conscientes de eso, es muy importante.
Otro que nos recuerda, por ejemplo, o que nos activa ese centro, los pequeños santuarios, las malocas. Las malocas son sitios que se utilizan aquí, que hacen las comunidades indígenas o ancestrales, que es donde vamos a hacer tomas de ayahuasca o de yagé. Son hechos con geometría sagrada, son unos sitios espectaculares. Vos allá vas y la energía es potente. Ese activa ese centro, es como que activa la energía para empezar a moverse. El cuarto es el que decimos que es el plexo solar, ¿sí? Y aquí ya la energía que asciende ya empieza como a organizarse, ¿sí? Como que empieza a centrarse, como que se coge como una línea, como es un rayo láser que se alinea, así. Y aquí ya es un punto muy importante. Ya el de ese centro, por ejemplo, las piedras preciosas lo activan, ¿sí? Eso es muy hermoso porque hay cosas que los activan y que nosotros, pues, ahí vamos aprendiendo. El quinto, el diafragma, es el punto de gran poder del prana, ¿sí? Y el prana está presente en todos los cuerpos, no es que en unos sí y en otros no, no, el prana está en todos. El símbolo de este es como las campanas, cualquier campana. Si escuchamos campanas, se nos activa ese centro. Los jardines, por ejemplo, también nos activa ese centro. Siempre hay aquí de todo que nos está ayudando en nuestro trabajo. El sexto es el del corazón. Y este punto es la conexión como con todos los otros cuerpos. Aquí ya es, por ejemplo, la estrella de 6 puntas es el símbolo, ¿sí? Los lotos, las rosas, por eso a uno le dicen mucho, céntrate en tu corazón, imagínate o visualiza una flor de loto ahí o una rosa. Es tal cual, porque es hermoso, pero ese es el sexto. El séptimo es el de la tiroides y tiene que ver con el poder del habla y del sonido. Y la simbología de ellos son todos los instrumentos musicales, todos los instrumentos, los textos sagrados, esas letras o esas inscripciones sagradas que uno dice, ay, no, yo no entiendo, pero estás viéndola y solamente la simbología te está nutriendo. Sí, esos sellos antiguos, todo eso antiguo que es de simbología y textos simbólicos impacta del chakra. También muy importante los mantras, esos mantras maravillosos, hermosos, impactan en ese centro. El octavo punto es el que está aquí atrás del cerebelo, aquí en la nuca, ¿sí? Y ese de aquí es como una antena. También es muy potente, por ejemplo, algo que nos ayuda con las asanas. Todo lo que tenga que ver como con el control del cuerpo, también es con este centro relacionado con las artes marciales. Yo digo que los orientales tienen, allí hay una sabiduría enorme y ellos manejan mucho esa parte, o si vemos las pagodas, las estupas también nos recuerdan eso, son como esas cúpulas, ellas nos recuerdan eso y nos activan ese octavo. El noveno, el centro del tercer ojo, aquí allá en el centro, allá que es donde queda la hipófisis, ahí. Y lo relacionado con ese símbolo, por ejemplo, son los ríos, las desembocaduras también, la respiración. Por eso es muy importante el trabajo de respiración consciente, aprender a respirar. Nosotros no sabemos respirar, ¿sí? Ese trabajo de respiración, las imágenes sagradas, esas entradas de esos templos maravillosos nos activan, de cualquier tipo de templo, ¿cierto? Que tú entras, hablo de cualquier tipo de templos porque esto no tiene que ver con religiones, hay muchos templos de diferentes creencias y son templos, esos templos maravillosos de la sabiduría, yo que sé, hindú o los mismos católicos, no importa, pero que tú entras, esas entradas son impresionantes y tú llegas ahí y dices, wow, te conectas y es que te activa ese centro energético. Es muy importante y poderoso. El 10º centro está en el tálamo y ya es como que es otro nivel. Es como el
la nave central del palacio, digámoslo así, del templo, y está asociado con los cristales, ¿sí? Los cristales, cuando pensamos en los cristales, cuando vemos los cristales, o los que tenemos cristales, por eso los cristales nos gustan tanto, nos fascinan, esa fascinación es porque activan ese decimocentro. El 11º ya tiene que ver con la pineal, y pues ahí están conectadas, o que nos recuerdan o nos activan, son las aves de alto vuelo, halcones, los cóndores, las águilas, bueno, esos nos activan esos centros. Y el 12º centro, que ya está en la coronilla, que es ya como el cierre final de la energía, que es donde llega la energía, todo lo que tenga que ver como con cielo abierto, como que tú te sientas a mirar así como el cosmos y como que te activa y como que te mueve y como que tú sientes que cuando tú estás mirando, estás mirando ese gran cosmos estrellado, tú sientes que te elevas, que te movilizas. Se está activando ese centro, por ejemplo. Digamos que así, someramente por encima hablando de ellos. Hay que ver que estamos perfectamente diseñados para poder estar conectados con todo y con todos, y sí, y sin embargo nos da miedo, nos da pereza, o sencillamente que apostamos por la comodidad de nuestra zona de confort y tenemos la fantasía que somos islas y estamos en un gran error, ¿verdad? Sí, totalmente, Javier. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que tenemos la posibilidad de irnos dando cuenta que todo lo que hay en este planeta nos ayuda en nuestro proceso evolutivo. Sentarte a observar un río te activa tus centros. Entonces imagínate meditar al lado de un río o en medio de la lluvia, pues sintiendo la lluvia por tu ventana que te está recordando. Sentarte la noche y observar el cosmos, porque en un sitio que no tiene que ser la ciudad, porque la ciudad no nos dejan ver las estrellas. Toca salir de la ciudad y poder saber que estás conectando con otros niveles, saber que los cristales están para apoyarnos en ello. Sí, las piedras preciosas, los cristales, que cuando observas las aves, para eso, por eso muchas de las tradiciones ancestrales, por ejemplo, aquí en el sur, el cóndor representaba algo importantísimo, es una ave sagrada. Pues, ¿cómo no? Se movilizaba el 11º centro y ellos lo sabían, que es la pineal. También hacia el norte, hacia América del Norte, el águila, súper importante, y los halcones. Pero ¿cómo no si sabían? ¿Sí me entiendes? Todo estaba aquí, siempre ha estado aquí, pero no nos enteramos que una piedra, una roca, y pongámoslo entre comillas, una simple piedra nos va a activar en uno de nuestros centros. Por eso también, por ejemplo, aquí las comunidades ancestrales valoran mucho las piedras. Y decían, ustedes quieren ir a hablar con seres extraterrestres y no se han sentado a conectarse con una roca. Entonces, son sabidurías y son conocimientos sencillos que siempre han estado acá y que pues nosotros los hemos olvidado, forman parte de esa gran memoria que hemos perdido y que estamos recuperando y vamos a seguir recuperando, de eso estoy segura. Y la última pregunta, Elena, esta década del 2020-2021 al 2030 es especialmente crítica en el sentido de que se va a dar definitivamente esa transformación de una humanidad a otra. Mira, estos 10 años son intensos, cósmicamente muchísimo. Entonces uno se pone a mirar cósmicamente que todo se da con mucha fuerza hasta el 2026 y luego empieza a bajar un poquito, pero siempre todo va hasta el 2030. Y es como una acomodación energética de todo el cambio. Y sí es crítico en el sentido de que vamos a ver muchas cosas pasando y nosotros tenemos que tomar decisiones. Volvamos a hablar de la mente cuando hablamos ahora. ¿A cuál vamos a alimentar? ¿Cierto? ¿A cuál de esos dos lobos vamos a alimentar? Tomar decisiones desde esa mente sobre todo lo que esté pasando y a cuál de allá afuera también vamos a nutrir de esas realidades.
porque nosotros somos grandes creadores de realidades y si nutrimos una, a esa le vamos a dar poder, pero si nutrimos otra, a esa le vamos a dar poder y esa es otra cosa. Que todo esto que está pasando y toda esta gente, llamémoslo poderes fácticos, como lo quieran nombrar, todo, yo digo que son grandes activadores de conciencia porque siempre nos están mostrando qué camino o varios caminos y nosotros elegimos por seguir el de ellos. Claro, ellos tienen muchas cosas ahí para irnos llevando arrastraditos. O elegimos darle fuerza a toda esa realidad que nos muestran, o elegimos transformar una, que quizás no nos la están mostrando, pero que nos corresponde a nosotros crearla. ¿A cuál de esos dos les vas a dar fuerza? Nos cuentan una agenda, no sé qué montón de cosas. Sí, está por ahí. Ahora, ¿cómo puedes tú moverte a través de todo eso sin dejar de darle fuerza y nutrir eso? ¿Y cómo puedes moverte hacia una nueva realidad? Sí que es vital porque nos están enseñando y nos están haciendo ver que el poder siempre ha sido nuestro, que no pertenece a 3, 4, 5, o bueno, o 10, o 3 o 4 familias, yo qué sé. Siempre ha sido nuestro. Y nos hemos puesto en una posición muy cómoda de que otros tomen las decisiones por nosotros en lo que compete a nosotros mismos. Y ahorita nos están diciendo, ya las decisiones dependen de ustedes. Entonces, en ese sentido sí que va a ser intenso estos años. Pero me gustaría decirles que los cambios son posibles desde nosotros y hacia nosotros. Pero es una decisión y como decías tú, Javier, ahora, hay que salirse de la comodidad. Hay que hacer la labor. Porque estar cómodos es muy fácil. Salirnos de esa zona de confort y asumirnos. Eso sí requiere valentía. Muy bien, pues Elena Peñaranda, compañera desde Medellín, directora y presentadora de Entre Dimensiones. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa, compañero. Muchísimas gracias a ti y bueno, nos vemos en el próximo programa y gracias a todos. Gracias, Javier. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.